yo le decía a José, la única manera de hacer algo diferente es buscar a la gente. Digo, no hemos entendido que en Nueva York la afectación real está en el ánimo de las personas. Esto es una afectación psicológica, esto es una afectación humana que trasciende todo el cemento que se derrumbó en la zona cero. Digo, y tú sabes que yo llegué a Nueva York y esto lo utilizo mucho luego en mis clases de comunicación de crisis, porque estuve en la rueda de prensa de Giuliani, que entonces era alcalde, y yo recuerdo que los periodistas se la pasaban. ¿Cuántos muertos van? Esa era la única pregunta. Claro. ¿Cuánta gente se murió? Y Giuliani en un momento, yo lo veo que respira profundo y mira a todo el auditorio, éramos como 80 periodistas en la sala, y se los... En otro capítulo más para conocer un poco más a las personas que nos rodean durante todos los días en la radio. Y en esta ocasión está la periodista Raquel Robleda con nosotros, que además ahora es abogada. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida, buen día. Buen día, Guillermo. Pero también puede ser buena noche, dependiendo de a qué hora nos estén viendo y escuchando. Bueno, eso sí. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Es mucho más sencillo así. Oye, Raquel, eres periodista de profesión. Pues yo te veo y pienso que eres banquera o una cosa así, pero eres periodista de profesión. Qué gracioso. Ey, eso me recuerda, me trajo recuerdos de cuando decidí cambiar del periodismo a la comunicación corporativa. Sabes que mis primeras experiencias como consultora, cuando me fui a Madrid, fueron con bancos. Entonces me llama mucho la atención que me digas eso. Sí, la primera práctica profesional que hice en Europa, casualmente la hice con Citibank, y trabajaba para el gabinete de prensa de ellos. Cuando los gabinetes de prensa, tú recordarás, tenían otra trascendencia y eran tan fuertes que lograban negociar contenidos en los medios de comunicación. No había redes sociales, no había flujo de información tan constante como hay hoy. Entonces, cuando tú estabas en un gabinete de prensa, realmente el que manejaba la información era el responsable de ese gabinete, el director de comunicaciones y su equipo. Pero antes tú pasaste por todas las fases de un periodista, fuiste reportera, sí, y también fuiste presentadora de televisión. Aquí la gente se lo olvida, pero durante mucho tiempo en Panamá no había noticieros en la mañana. Y tú fuiste una de las primeras que estuviste haciendo noticiero en Canal 2. Las primeras que le tocó ese madrugón, sí. Eso era madrugar y madrugar y sí, madrugar. Ahora es normal. Bueno, yo en realidad empecé trabajando en televisión. Mucha gente se ríe, pero yo siempre cuento la anécdota porque para mí fue como el punto de partida profesional y es uno de los que recuerdo con más cariño en mi vida. Es que mi primer trabajo fue en Disney. Ajá. Yo estudié en Orlando, periodismo audiovisual, y en la universidad un día de la nada me hablaron de un programa de práctica profesional que Disney tenía para estudiantes de todo el mundo. Y yo apliqué porque yo quería ir a trabajar a Disney. Yo soy totalmente una chica Disney, como Britney, yo era una Cristina chica Aguilera. Disney y yo quería ir allá. Y entonces el tema de las princesas Selena era lo Gómez. máximo y bueno, todos los personajes y la cosa. Y de repente aplico y me lo gano, mira. Y entonces me dicen en medio de la entrevista que fue un debate con 20 estudiantes. Era un tema muy interesante, ¿no? Y solamente pasaban 5 de los 20. Entraban a trabajar, ¿no? Ellos lo hacen por debate, por diálogo, y tú tienes que ganar el debate para poder entrar. Y me preguntan que dónde yo quiero ir, que dónde tengo curiosidad por ir. Y yo me conocía tanto los parques que yo dije, yo quiero trabajar en las atracciones que maneja ABC. En aquel entonces era Disney MGM Studios, claro. Era la Metro-Goldwyn-Mayer. Hoy en día se llama Hollywood Studios. Y yo fui a trabajar a una atracción que manejaba ABC, que montaban shows de televisión en vivo. ¿Te acuerdas de I Love Lucy y todo esto? Por supuesto, y bueno, tenían otro que también era de sonidos. Y ese fue mi primer contacto con la asistencia de producción de televisión. Ahí fue que realmente yo empecé a entender cómo funcionaba un show de televisión. Es verdad que era mecánico porque todos los días ocurre lo mismo, pero también te enseña mucho a lidiar
con toda la gente que va ahí todos los días. O sea, el tema del tumulto es importante, te entrenan para muchos temas de liderazgo, te entrenan en marketing, vas a la Universidad de Disney cuando tomas este programa. Así que yo recuerdo eso con mucho cariño. Yo creo que fue un gran punto de partida para entender no solamente el mundo de la televisión, sino cómo funciona también el mundo empresarial y el mundo de las comunicaciones, que va mucho más allá. Entonces, como premio, en algún momento a alguien se le ocurrió que yo podía hacer unos días de práctica, porque no te ponían al frente con el público siendo estudiante, en lo que ellos llaman guest relations, que es la parte de relaciones públicas. Claro. Y bueno, para mí la verdad que no había una diferencia. Yo decía, bueno, sí, yo quiero trabajar en la televisión, pero este mundo también me gusta, ¿no? Y bueno, de ahí empecé a practicar en radio. Radio fue mi primera escuela. Yo creo que para casi todos los periodistas radio es una escuela bárbara. Y empecé a trabajar en Orlando en una emisora de radio y bueno, hice varios reportajes. Fíjate que el tema de la migración, que hoy lo vemos como, ay, es el gran tema. ¿Por qué? Porque hay más gente migrando, pero en su momento yo recuerdo hacer reportajes en las fincas donde recogían el tomate y la naranja en el condado de Orange, que es donde está Orlando, y la mayoría eran inmigrantes mexicanos. Todos sí, cruzaban. Orlando se caracteriza por ser esa enclave de mexicanos en el sur de la Florida, ¿no? Totalmente, llegan allá buscando trabajo. Mexicanos, puertorriqueños. Y hacían un trabajo ya en ese momento que de verdad no había gente en los Estados Unidos. Los americanos no iban a ir a hacer ese trabajo. Los nativos de allá no lo iban a hacer. No había suficiente gente para recoger los frutos. Y bueno, ellos estaban ahí, pero yo sí recuerdo las redadas de la migra, cómo llegaban y los deportaban. Y me tocaba hacer esos reportajes. Y tengo varias anécdotas de eso, hasta que un día el sheriff del condado le dijo a mi jefe que si yo realmente había ido a Estados Unidos a terminar la carrera, mejor que no reportara más en las fincas. Ahí ya estamos hablando de libertad de expresión, ¿no? Y cómo realmente te meten el hacha cuando no les conviene. Pero entonces mi jefe se sentó conmigo y me dijo, mire, la verdad es que usted lo que tiene es que terminar la carrera, porque si no, vamos a tener un problema y yo no quiero que en una de esas me la deporten. Así que mejor yo la voy a mandar al Kennedy Space Center, que a mí me parecía muy aburrido. Soy sincera. Yo decía, yo qué hubiera hacer viendo a estos astronautas, qué cohetes saliendo. Si eso yo lo veo desde la playa. Pero no, resultó muy interesante porque entonces sí me tocó reportar en vivo, creo que te lo he contado en alguna ocasión, desde la sala de prensa en el Kennedy Space Center, desde la parte de prensa que está descubierta, el día que John Glenn volvió al espacio. Y fue toda una experiencia. Me acuerdo que estaba Marianne de la Fuente, Walter Cronkite, esos eran los periodistas que estaban en el palco de prensa, entonces yo parecía una niña viendo las princesas de Disney, ¿no? Y la verdad que fue muy interesante, vi cómo ensamblaron la Estación Espacial Internacional, no todo el mundo tuvo esa oportunidad, y bueno, luego llego a Panamá y con todas estas pequeñas experiencias, pues sí, empiezo a trabajar en TVN, en aquel momento en noticias. Y ahí estuve 3 años y fui periodista, 3 años, periodista en campo, por llamarlo de alguna manera. Fui presentadora, productora de noticias, pero también reporteaba. Te agarró el 11 de septiembre del 2001 en TVN, sí. Y eras de las pocas que hablaba inglés. Era de las Eso pocas. fue aprovechado por el canal entonces. ¿Cómo te fue? Bueno, mira, ese día son esos días que tú nunca olvidas, así como volviendo a Florida, yo recuerdo cuando eran los lanzamientos de los transbordadores al espacio, un día al lado de una profesora, la profesora me empezó a apretar la mano y le digo yo, ¿por qué se pone nerviosa? Y me dice, porque aquí estaba yo el mismo día con otra estudiante como tú que explotó el Challenger. Entonces, eso es un día y un momento de la vida que yo nunca voy a olvidar. Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo con el 11 de septiembre. Claro. Todo el mundo es capaz de acordarse dónde estaba y qué fue lo que pasó ese día. Y yo ese día, mira, es que es la ley de Murphy, ¿no? En las cosas cuando van a pasar, siempre hay un montón de gente en redacción. Y ese día se había terminado el noticiero de la mañana, casualmente, a las 8. Y recuerdo que los chicos, director de noticias, Irene Hernández, Justino González, Humberto Castillo, estaban todos por ahí. Y dije, Fula, ¿tú te vas a quedar aquí? Y yo, sí. Bueno, nosotros vamos a ir a buscar un café aquí al lado. Y de repente la redacción se quedó vacía. Y yo estaba tan tranquila haciendo textos en mi huequito, en mi despacho. Y de repente veo que cae un cable de Telemundo, de F. Y Telemundo diciendo que
una avioneta choca contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y yo dije, oye, esto sí está muy raro, que como una avioneta se chocó contra esos edificios. Y de repente tengo atrás al director de producción de que, oye, Raquel, tienes que ir para el estudio. Yo dije, ¿pero qué es lo que está pasando? Y yo tenía la televisión apagada, la prendo y casualmente veo a Mariana de la Fuente dando la noticia en Telemundo. Bueno, corro al estudio, me siento en el estudio. Y no había nnada. No había información. Eso te iba a contar. Yo veía, no era Telemundo en ese tiempo, tenía otro nombre, NBC, no sé qué. Y yo en ese tiempo tenía un horario un poco más decente y me estaba haciendo la corbata porque iba al trabajo todavía. O sea, imagínate. Y recuerdo que estaba viendo a Mariana de la Fuente. Se lo contaba a ella misma. Y veo cómo va desarrollándose el tema. Porque ya cuando ellos entran, ya tenía varias horas, tenía varios minutos de estar la cosa ardiendo, pero los pilla al aire a todos los medios de comunicación. Cuando viene el segundo impacto. Entonces todos nos enteramos, hey, están atacando a Estados Unidos. Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? Y cómo porque tú terminaste yo me senté. Tú terminaste allá. Yo me senté, sí, yo fui a Nueva York, pero yo me senté en el estudio, en el set, y yo sé que me ponían un montón de papeles, porque de repente ya así apareció todo el mundo, ¿no? Entonces me ponían un montón de papeles sobre la mesa y yo iba revisando, pero los papeles todos decían lo mismo, hasta que por fin me empezaron a traer información de Nueva York, de lo que representaban las Torres Gemelas, y bueno, empecé del atentado anterior que había habido en el 92, y yo decía, Dios mío, ni yo misma entendía, bueno, un apuntador de televisión española en un oído y de CNN internacional en inglés en el otro oído. Yo no lograba, o sea, podía traducir algunas cosas, repetir otras. Fue muy interesante y bueno, fue un aprendizaje muy grande. Sentarte ahí todo el día. Yo recuerdo que yo me levanté del set a las 4 de la tarde. Ya después sí llegaron algunas personas y empezaron a ayudarme. Y me acuerdo mucho de un chico que era anchor de deportes, Amaya, que narró conmigo porque él manejaba muy bien el idioma. Había que traducir. Tenías que traducir simultáneamente porque la información más inmediata la tenían los canales de los Estados Unidos. No había fuera de Estados Unidos, lo que llegaba iba entrando después y lo iban traduciendo con tiempo, entonces era complejo. Y la información escrita que llegaba, la DF era la más inmediata en español, pero también lo más inmediato lo tenía CNN en inglés. Quiero aprovechar que estás hablando de este tema, porque sigue siendo una gran falencia del periodista panameño, sí, el tema del idioma. Tú has sido presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, eres presidenta del Fórum de Periodistas. ¿Qué hacer para que se entienda que es una herramienta importante para que el periodista no siga en la zona de confort de voy a ser reportero de un medio en Panamá, sino que tengamos más periodistas afuera, que los hay? En Estados Unidos deben haber como 20, 25 panameños que les ha ido muy bien una vez dominan el idioma. Eso es cierto. A ver, yo siento que sí, hay que reforzar mucho y bueno, unos aprenderán inglés y otros pueden aprender otros idiomas. Portugués, por ejemplo, también podría ser un idioma interesante en este momento. No es que estamos todos, obviamente el inglés es el idioma del comercio y bueno, la mayor parte del mundo se entiende en ese idioma. Hasta en China ya lo están haciendo mandatorio, con eso tienes bastante prueba. Yo creo que es algo que hay que aprender y que hay que reforzar acá, no solo en las universidades, en los colegios, y también tiene que salir de uno, ¿no? Tienes que querer hacerlo. Y muchos periodistas me dirán, bueno, pero es que yo nada más voy a trabajar en Panamá. No, pero es que el periodista tiene que ser flexible y versátil para poder trabajar en cualquier lugar porque tú no sabes lo que pasa mañana. Y ese es el ejemplo más verídico. Yo ese día me tocó a mí y me tocó toda la información porque yo era la que estaba ahí. Pero luego, ¿quién va a Estados Unidos? Hay que mandar a alguien, hay que tener presencia. Es más, cuando a mí me dicen, tienes que ir a Nueva York, mi pregunta fue, ¿a qué? Cualquier periodista corresponsal diría, bingo, voy yo a Nueva York. Yo trataba de ponerme en Nueva York y de visualizar todo lo que veníamos viendo ya en imágenes. Y yo decía, en Nueva York no voy a poder hacer nada. Y aún en aquel momento, imagínate, hoy no tendría ningún sentido, pero en aquel momento tampoco me parecía algo de gran trascendencia, porque yo decía, al final la información vuela mucho más rápido hacia acá. Acá van a ser capaces de saber, antes que yo, estando en Nueva York, lo que está pasando.
Y cuando llego a Nueva York lo confirmé. Lo que pasa es que luego hay algo que eso tampoco te lo enseñan en la universidad. Y yo le decía a José Casís, que fue mi camarógrafo y el que fue conmigo a Nueva York, que todavía está en activo, yo le decía a José, la única manera de hacer algo diferente es buscar a la gente. Digo, no hemos entendido que en Nueva York la afectación real está en el ánimo de las personas. Esto es una afectación psicológica, esto es una afectación humana que trasciende todo el cemento que se derrumbó en la zona cero. Digo, y tú sabes que yo llegué a Nueva York y esto lo utilizo mucho luego en mis clases de comunicación de crisis, porque estuve en la rueda de prensa de Giuliani, que entonces era alcalde, y yo recuerdo que los periodistas se la pasaban. ¿Cuántos muertos van? Esa era la única pregunta. Claro. ¿Cuánta gente se murió? Y Giuliani en un momento, yo lo veo que respira profundo y mira a todo el auditorio, éramos como 80 periodistas en la sala, y se nos quedan mirando y le dicen, miren, ¿saben una cosa? No sé cuántos muertos van. No tengo la cifra final, pero lo que sí les puedo decir es que son muchos más de los que podemos soportar. Claro, ahora los invito a que me acompañen al Parque de la Unión, porque yo tengo que velar por todos los neoyorquinos que están vivos. Y a esos son a los que tenemos que ayudar a salir adelante. Me acuerdo que llegamos al Parque de la Unión y ahí era en el Union Park donde estaban todos los familiares esperando noticias de la gente desaparecida, indígenas con sus rituales y sus rezos limpiando el parque. Recuerdo que entró Jacques Chirac, presidente de Francia, en aquel momento a dejar una ofrenda en el Parque de la Unión, y era como el centro neurálgico donde realmente te dabas cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué te dabas cuenta de lo que estaba pasando? Porque ahí estaba la gente, ahí estaba el sentimiento, ahí estaba la emoción, ahí era donde la gente hablaba de lo que iba a pasar después. ¿Y ahora qué? Claro. Entonces, yo recuerdo una chica peruana que tenía ya hijos nacidos en los Estados Unidos, llevaba muchos años allá, y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, yo estoy muy indignada. Me dice, esto que nos han hecho no tiene nombre. Nunca se me olvida. Me dice, mis hijos son muy pequeños, los niños estaban en el cochecito de bebé. Dice, pero si ellos fueran grandes, yo quisiera que fueran a la guerra a defender a esta nación. Es un sentimiento muy norteamericano, muy gringo. Exacto. Y yo decía, wow. En verdad, y cada vez que hablamos de guerras y de conflictos armados y de si Estados Unidos entra y apoya a este y aquel, y la gente me dice, no, pero es que en Estados Unidos esa sensación de guerra y ese tema está como en la cultura. Pues sí, yo me acuerdo de las declaraciones de aquella chica y yo digo, es parte de ellos. Sí. Y son muy orgullosos de tener esa cultura. Totalmente. Entonces yo creo que lo que más recuerdo, y lo hablábamos hace poco, es poner primero a la gente. Y Amartya Sen, Premio Nobel de la Economía, y Bernardo Klicksberg, padre de la gerencia social en América Latina, escribieron un libro que lleva ese título, Primero la gente. Y lo escribieron después de la crisis bancaria, esa crisis que revolucionó la industria bancaria. ¿Por qué? Porque realmente tanto el periodismo como las empresas... Último, directamente se olvidaron de la gente. Exactamente. Y creo que ese fue el éxito en Nueva York de Giuliani. Giuliani agarró y dijo, yo tengo que poner primero a mi gente y tengo que reconstruir esta ciudad. Ahora que hablas para terminar, ahora que hablas de Giuliani es abogado, sí. Fue alcalde. Hay una tendencia a estudiar periodismo y después derecho. Tú has seguido esa tendencia, te has graduado de abogado. ¿Por qué? ¿Para qué tú y para qué los periodistas lo buscan? Yo creo que hay diversos motivos, ¿no? Yo trabajando en TVN y tengo colegas que tú conoces muy bien, Humberto Castillo, por ejemplo, un ejemplo, estaba estudiando Derecho cuando trabajábamos juntos, Justino González, también cada uno se dedicó a un mundo totalmente distinto. Yo había empezado Derecho en la USMA, estando en TVN, pero luego me entró la vena de irme de Panamá de nuevo porque dije que me tenía que ir y me fui a España y me metí a la Complutense y estudié un máster en Comunicación Periodística Institucional y Empresarial. Era cuando el mundo de las comunicaciones empresariales estaba surgiendo, nunca me arrepentiré.
tuve la oportunidad de trabajar en agencias de comunicación que hoy son multinacionales. En aquel entonces estaban empezando. Mis profesores fueron José Antonio Llorente, Justo Villafañe, la gente grande de España de la comunicación, Marcos Magaña, algunos ya no están. Esos 3 que te mencioné ya no están con nosotros. Felicísimo Balbuena de la Fuente, la gente que fueron pioneros de todos estos temas. Y la verdad que yo encontré otro mundo totalmente vinculado al periodismo, pero también muy vinculado al mundo empresarial. Empecé a trabajar todos estos temas años después. Tú sabes que llegué a Panamá, para resumir, volví y empecé a trabajar en obras de construcción, trabajé en el gobierno y me empecé a dar cuenta de que la sostenibilidad y todos estos temas de los que hablamos en Café Responsable iban a cobrar un valor muy grande para las empresas. Entonces me empecé a especializar en esos temas, hice diplomados, estudié. La empresa en la que trabajaba me ayudó mucho para eso y empecé a ver la intervención social en las comunidades a través de las grandes obras de inversión y las grandes obras de infraestructura. Y me di cuenta de que ese realmente era el camino, porque la vida y mi experiencia me había llevado siempre a la crisis y a resolver crisis. Si te fijas, del periodismo te he contado crisis, claro. Te fijas de empresas, yo siempre he estado cercana a la crisis y llegué a un momento que decía yo, tiene que haber alguna estrategia que nos pueda llevar a prevenir la crisis. Y no hay nada que pueda prevenir la crisis más que tener un gobierno corporativo fortalecido, manejar bien, impecablemente la gobernanza de tu organización, tener programas de responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad debidamente enfocados. ¿Por qué? Porque el día que llegues a tener una crisis, que todas las empresas pasan por ello, te encuentras en la mejor posición posible, porque tienes una reputación muy alta. Entonces, como empecé a evaluar y a estudiar todos estos temas, al final dije, ¿sabes qué? Voy a terminar la carrera de Derecho porque me estoy especializando en temas que están directamente relacionados con temas de derecho, no solo empresarial y comercial, con temas de derecho internacional también, porque toda esa normativa internacional de comportamiento y de cumplimiento que hoy nos lleva en las empresas a hablar de derechos humanos, de normas laborales, de normas medioambientales, de anticorrupción, emana de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas. Convenciones que la mayoría de los países, hay muy pocos países que no las han ratificado. Entonces dije, necesito entender más y para eso necesito entender también la mente de los abogados. Porque para los comunicadores siempre es muy fácil llegar a decir es que hay que hablar. Pero yo, por esa inclinación al tema de derecho y por haber estado tan bien cerca de muchos bufetes de abogados, yo decía, no, antes de hablar hay que escuchar a los abogados. Hay que entender qué es lo que está pasando en los procesos y después entonces tú defines cómo das una declaración. Entonces dije, está todo tan vinculado y tan relacionado que ya para eso termino, ¿no? Claro, das el paso. Bueno, has dado una buena explicación a mucha gente que lo está dudando. Así que seguro alguno que nos está viendo, pues lo más seguro es que dé el paso. Raquel Robleda, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Cuídate mucho y nada, nos vemos en la próxima. Y a ustedes también les deseo mucha suerte y por favor pásenla bien.